topográfico, más es para seguridad en el proceso, ¿no? Pero de todas maneras, si el proceso está asegurado porque hay dispositivos de seguridad y un montón de cosas, pues las personas también van a estar seguras, ¿no? Porque imagínense, aquí si no aseguramos el proceso, se pueden dar accidentes de lo que se llaman accidentes mayores. No sé si se recuerdan qué son los accidentes mayores, se deben acordar, ¿no? Pero ustedes saben que los accidentes mayores involucran mucho daño, ¿no? Daño a personas, al medio ambiente, a los edificios, y bueno, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, precisamente el asegurar que una planta trabaje bien, que tenga, aquí se requiere, además de los procedimientos de entrenamiento que tenga la persona, también se necesita disponer de tecnología, ¿no? Imagínense tecnología que evite problemas, ¿no? Entonces, que nos ayuden a detectar, a prevenir y a mitigar también, ¿no? Entonces, ya requiere, como les digo, todo eso. Entonces, lo que han expuesto sus compañeros no es más que un resumen de todo eso, de repente, no con la profundidad, pero ya tenemos una idea en una planta industrial qué podemos tener para controlar ciertas variables, digamos, ¿no? Presiones, temperatura, calor, que se dan las plantas. Entonces, ¿cómo vamos qué existe para que nosotros podamos tener una planta segura, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema. Es muy técnico, como decía, un poco más técnico y un poquito más los procesos, ¿no? Ya. ¿Saben qué? Yo veo así los grupos, aquí veo un grupo numeroso, y me parece bien, ¿no? Porque he visto responsabilidad en sus trabajos. Me agrada eso, digamos, ¿no? Que hayan hecho sus trabajos, algunos mejores que otros, pero de todas maneras he visto, creo que un grupo no medio que me falló, digamos, aquí, ¿no? Pero ¿saben qué? En otro grupo que he tenido, ¡ay, cómo fallaban, digamos, ¿no? O sea, creo que no... los veo un poquito ustedes más conscientes de prepararse, de hacer cosas buenas. A veces en algunos otros grupos que tengo no hay esa característica de querer hacer las cosas bien, o de mantenerse, abandonan los grupos, se salen de los grupos, no se presentan a exponer, desaparecen. Eso no es bueno, ¿no? O sea, como si la universidad fuera cualquier cosa, o están ahí por, no sé, o porque su papá lo obliga, no sé, digamos, ¿no? Tiene que haber algo que nos motive a nosotros, ¿no? Para aprender, ¿no? La verdad que su trabajo, yo he visto que había responsabilidad, la mayoría había responsabilidad y han tratado de cumplir. Unos mejor que otros, pero creo que hay un buen concepto del curso, digamos, ¿no? Lo que queda es responder nomás en los exámenes para que todo salga bien, ¿no? Entonces, es bueno eso también. Entonces voy a continuar, están llegando todavía algunos, como siempre, retrasaditos, pero vamos a continuar, no vamos a perder tiempo. Entonces, tenemos aquí, me saca, hay algo que no me gusta de él. Ya, ahora sí. Sistema y medios de protección de plantas. Me voy a dar un punto específico. Han hablado de todo un poquito aquí, está bien, sistema de mitigación, de prevención, mitigación. Este puntito, ¿no? Yo lo había observado en la exposición misma, le decía, y a ver, da un ejemplo de factores topográficos. El emplazamiento de una planta se basa en varios factores. Uno sería el factor del viento, uno sería, digamos, factor de viento tiene que ver en qué dirección sopla el viento. Entonces, se dan cuenta ustedes por qué la planta de palmasola, que la llamamos, lo han colocado allá, ¿no? Ya pueden sacar sus deducciones por qué está colocada en aquella dirección esa planta, ¿no? Eso tiene que ver con el factor del viento, ¿no? Factores topográficos y factores de distancia. Esas son las claves para determinar dónde va a ir ubicada una planta exactamente, ¿no? Entonces, lo que sí no había un ejemplo, y no vi aquí, ¿no? Por eso lo que factores topográficos. ¿Qué factores topográficos deben tomarse en cuenta? Entonces, aquí, en los factores topográficos, es lo que ya en una partecita de nuestros compañeros se vio, deben corregir eso. Para poner una planta industrial, más que todo si maneja productos peligrosos,
en un lugar llano, como dice. Entonces, un factor topográfico sería que el lugar sea llano, pero libre de inundaciones. Lo nombró alguien que respondió del grupo, pero no lo vi eso en el documento. Entonces, ¿alguien más quiere entrar? Ya. Entonces, un lugar llano, ¿no? Otro lugar es, pero libre de inundaciones. El terreno donde se va a colocar debe ser estable. ¿Qué quiere decir? Que no haya ni hundimiento ni deslizamiento. Entonces, eso es importante también como factores topográficos. Entonces, eso es lo que hay que agregar, de repente, que no lo vi en el texto, pero que lo contestó alguien de ustedes, del grupo, en alguna parte mencionó eso, y hay que ponerlo, pues, en el material, ¿no? Entonces, me parece bien. Otro punto, ahí vamos a ver, uso específico de la válvula de seguridad. ¿Cuál es el uso específico de la válvula de seguridad? Creo que les pregunté también al grupo, no han puesto de ahí, no lo pusieron en el material, por eso se lo vuelvo a recordar, lo he puesto en el material. Entonces, está en la parte de dispositivos de alivio, ¿no ves? De presiones, ¿no? Todo lo demás está bien. Aquí, protección contra sobrepresiones, ¿no? Entonces tenemos dispositivos de alivio. Entonces, hay varios dispositivos de alivio. Aquí no dice lo anterior. Así, son los que son los alivios controlados, que se llaman, ¿no? Ahí quien me dirá alguien, ¿y qué es un alivio descontrolado? Un alivio descontrolado es aquel que no está controlado. Por ejemplo, si usted impacta un proyectil contra un tanque de presión, eso va a aliviar la presión, pero descontroladamente. Y eso no es un alivio controlado, porque no está regulado. Un tanque explota y uno de los proyectiles, unos pedazos de metal corre y golpea otro tanque de alta presión en otra zona, eso se va a producir en un orificio y hay un alivio descontrolado, ¿no? Que no puede ser regulado. Entonces, cuando hablamos nosotros del proceso de cómo proteger sistemas de alta presión, tanques, líneas, no sé, tantos dispositivos que están a presión, entonces hay estos dispositivos. Las válvulas de seguridad, todos son dispositivos de alivio. Eso tienen que entenderlo así, porque estamos hablando de aliviar sobrepresiones y también de ver la parte, o sea, una cosa es la sobrepresión y otra cosa es vacío. Ahí siguen entrando, ¿no? Tarde, ¿no? Bueno, de repente tiene otra clase, voy a entenderlo así, ¿no? Porque a veces un profesor lo puede tener un poquito más esta tarde y después ya, ahí están entrando, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de proteger un recipiente, línea o lo que ustedes quieran que esté a presión. Por ejemplo, sobrepresión es una cosa y vacío es otra cosa. Sobrepresión es algo que puede hacer reventar un sistema y vacío no lo va a poder hacer reventar al sistema, porque vacío, ¿qué significa? Que le falta presión al sistema. Entonces, la presión atmosférica puede hacer que colapse el recipiente. Por ejemplo, si la presión interna es baja, a eso se llama vacío. Cualquier presión menor a la atmosférica se llama vacío. Entonces, si usted tiene un recipiente que en el interior tiene menos de una atmósfera, la presión atmosférica la va a aplastar al recipiente. Ese fenómeno lo vamos a tener. Entonces, por eso hay válvula de presión vacío. Deben entenderlo así. En cambio, la mayor parte de los dispositivos están sobrepresionados, o sea que internamente manejan presiones mayores a la atmosférica. Entonces, que estos recipientes van a tender a reventar, a explosionar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a tener dispositivos para sobrepresiones y vamos a tener otros similares para vacío. No lo mismo, pero va a haber también, ¿no? Entonces, para bajas presiones. Las válvulas de seguridad, las válvulas de alivio y los discos de ruptura son para sobrepresiones. Y las válvulas PV, que se llama presión vacío, son para bajas presiones. En vez de proteger contra sobrepresiones, están protegiendo contra vacío, o sea, contra la presión atmosférica, que es más grande que la presión del sistema. ¿Ya? Entonces eso hay que entenderlo también.
La pregunta aquí iba, ¿cuál es la función principal de la válvula de seguridad? Sobre válvulas hay un montón de clasificaciones y algunas cositas nombraron ahí válvulas convencionales, válvulas no convencionales, dentro hay unas compensadas, no compensadas, válvulas operadas mediante piloto, unas más sofisticadas que otras. Estas de aquí, válvulas operadas mediante piloto, son válvulas muy, muy sofisticadas, donde ellas regulan las variables, controlan las variables y se autorregulan, digamos, ¿no? Claro, tiene que tener un sistema electrónico conectado también a los sensores, de tal manera que si necesita abrirse, se abre, y si necesita cerrarse o regular un caudal, lo puede hacer a un caudal determinado también, pero para eso necesita tecnología, ¿no? Entonces son más sofisticadas, pero hay de todo con ello, ¿no? Entonces, hay una variedad, no nos vamos a entrar a describir una variedad, sino, ¿qué es una válvula de seguridad? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde nos sirve? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Qué es una válvula de alivio? ¿Dónde nos sirve? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a utilizar? ¿No? ¿Y qué es un disco de ruptura? ¿Dónde nos sirve? ¿Por qué nos sirve? No sé, todas esas cositas tenemos que responder, digamos, ¿no? Entonces aquí la pregunta era, ¿cuál es el uso específico de la válvula de alivio? Que eso no lo vi en su texto. Porque si no sabemos cuál es su uso específico, para aliviar presiones, pero eso no es suficiente. Entonces hay que irse un poquito más allá de eso, al uso específico, ¿no? Aquí está la válvula de seguridad. Aquí, así cortito, uso específico, aquí está. Que es usado en recipientes que manejan gases o vapores a presión. Si no tiene esa característica el recipiente, no va a manejar eso, no le sirve. Ya yo he dicho que las válvulas de seguridad son para gases y vapores. Si usted tiene líquido u otros productos, debe colocar otro tipo de válvula, porque las válvulas de seguridad, a diferencia de las válvulas de alivio, operan de diferente manera. Las dos alivian presiones, ambas tienden a liberar presión, pero su mecanismo de apertura y cierre no es el mismo. Las válvulas de alivio, como manejan líquido, deben abrir más rápidamente porque los líquidos transmiten inmediatamente la presión, ya que no se pueden comprimir. Si alguien hace presión en un punto, la presión ya se manifiesta inmediatamente en otro punto, y si la válvula no abre correctamente, no va a poder evitar la explosión del recipiente. Entonces, fíjense las características que tienen una válvula de alivio. Sin embargo, los gases no reaccionan de la misma forma. Cuando usted mete presión por un lado, entonces la presión no se manifiesta inmediatamente en el otro extremo porque los gases se comprimen. Entonces se van a ir comprimiendo los que están más cerca y los más alejados van a estar más expandidos, ¿no? Y la presión se va a manifestar más lentamente. Entonces una válvula de seguridad puede tener un sistema de apertura un poco más lento, pero la otra tiene que responder más rápidamente. Y más rápido todavía responde un disco de ruptura. Entonces los discos de ruptura es solamente para líquidos. Solamente que los discos de ruptura tienen dos funciones a veces, ¿no? Uno para aperturar, aliviar presión, y otras veces para proteger a una válvula de seguridad o a una válvula de alivio, ¿no? Entonces, esa es la función. ¿Por qué se le coloca un disco de ruptura? Vamos a ver ahorita un ejemplo por aquí. Ya sabemos, ¿no? Uso específico de la válvula de seguridad solamente para tanques que contengan gases o vapores. Si no es el caso, o sea, no va a funcionar bien el sistema, y puede ser que si cambia una válvula de alivio, la válvula de alivio no va a funcionar bien porque el gas se comprime y el mecanismo de apertura en ninguno de los casos tiene sus características especiales, no podemos intercambiar cualquier válvula. Perdón. Ingeniero, ¿Sí? Disculpe, ¿puede volver a repetir lo del disco de ruptura? Ahorita lo vamos a ver del disco de ruptura, ¿ya? Ahorita, ¿ya? Ya, gracias. Ya, ahorita lo vamos a ver el disco de ruptura para que no quede en duda cuándo se lo utiliza el disco de ruptura. Aquí tenemos los diferentes mecanismos que tienen, cómo tiene un resorte. Esto lo han mostrado, compañeros, está bien eso lo que han mostrado, los mecanismos que tienen las válvulas. Hay diferentes modelos. Además, diferentes formas de operar, porque de repente algunas tienen ciertas características especiales, como las válvulas compensadas y no compensadas, las válvulas manejadas mediante piloto, que tienen sus características, ¿no? Y las válvulas de alivio también tienen sus características, pero trabajan con
líquido. O sea, por ejemplo, ¿dónde van a proteger? Por ejemplo, una válvula de alivio no va a proteger un tanque, porque los tanques no están de líquido no están a presión, pero sí líneas, por ejemplo. Aquí tenemos líneas, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien le mete con una bomba, le mete presión a una línea y está cerrada una válvula, digamos, la va a reventar la tubería? Entonces, ahí es necesario que tenga una válvula de alivio para que desvíe el flujo hacia un lugar, puede ser que vaya al mismo tanque o a otro sistema, ¿no? Pero así, de esa forma, de esa forma protege, digamos, el sistema, ¿no? Entonces, vamos a hablar del disco de ruptura. A ver, perdón, aquí. Ahorita vamos a ver. Aquí está el disco de ruptura. Un disco es esta plaquita que tenemos aquí. Tiene que haber un receptáculo para colocar el disco. Este es el disco, es medio cóncavo. Entonces, cuando hay presión por aquí, solamente para líquidos disco de ruptura, su función es romperse para aliviar presión, porque si aquí en este lado, aquí tengo la parte de abajo, es la parte de un proceso, vamos a poner que con una bomba le metemos presión por este lado. Y eso, presión, y esta presión, de repente por este lado hay un dispositivo aquí que va a sufrir daño. Entonces ponemos un costado de la línea, este sería un costado de la línea, esta plaquita en medio de este receptáculo aquí, esta plaquita va aquí adentro, se coloca este disco de ruptura, que solamente se utiliza una vez porque si se rompe hay que cambiar otro, ¿no es? Entonces, si la presión por aquí que está pasando es tan alta, no vamos a dejar que reviente el dispositivo por donde está pasando la presión alta. Entonces, si ya llega a un valor que esto se puede romper, entonces esta membrana, este disco frágil calibrado, que dice, ¿no? Esto de aquí, se rompe y esto deja pasar el fluido a alguna parte. Puede ser que bote al medio, comúnmente no se bota al medio, sino a un recipiente, puede ir el líquido, y el disco deja pasar el fluido hacia allá, rompiéndose, y entonces evitamos el daño al equipo que está cercano al disco de ruptura. Entonces, los discos llamados comúnmente de ruptura, alivio o venteo, comúnmente se utilizan para comúnmente líquido, es para líquido. Pero le decía que a veces estos se utilizan de dos formas. En este caso se estaba utilizando para aliviar la presión, pero muchas veces es para proteger una válvula. Lo vamos a ver ahorita aquí. Aquí está, ¿no? En particular, dice que los discos de ruptura se usan para líquidos viscosos, dice, ¿no? Entonces, aceite, eso que alta presión, petróleo pesado, ¿no ve? Entonces se utilizan en lugares donde se está bombeando esto. En alguna parte se coloca esto para que desvíe el flujo hacia un lado y no se dañe el equipo aledaño a donde se está aplicando presión. Entonces va a liberar, ¿no? Entonces, también, fíjese, aquí, la otra función es, fíjese, para proteger de fluidos corrosivos a las válvulas de alivio o de seguridad. En este caso, el disco de ruptura no es un dispositivo para aliviar. La que va a aliviar es la válvula de alivio o de seguridad. Perdón un ratito. Volvemos a la diapositiva, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ver una gráfica, ¿no? El disco de ruptura es más efectivo para cuando hay cambios violentos de presión. Por ejemplo, los líquidos hacen eso, pues. Van a reaccionar más rápidamente, por ejemplo, que una válvula de seguridad. Todavía la válvula de alivio, que es para líquidos. La válvula de alivio reacciona rápido también, más rápido que una válvula de seguridad, porque la seguridad es para gases, hemos dicho, ¿no? Y la de alivio es para líquidos. El disco de ruptura va a ser casi lo mismo, pero más rápido se reacciona porque se rompe, ¿no? En cambio, la válvula tiende a abrirse primero y las válvulas de seguridad y la de alivio se abren y cuando baja la presión se cierran. Esa es la gran ventaja que tenemos. Por eso que esas válvulas son muy caras. Pero si no tienen urgencia de que se cierre el sistema, entonces puede utilizar un disco de ruptura. A ver, si un disco de ruptura vale $100, la válvula de seguridad vale pues $10,000, digamos, ¿no? O sea, esa es la relación, digamos, ¿no? Una válvula de alivio, una válvula de seguridad, por su mecanismo que tiene sofisticado, puede valer de $10,000, digamos, ¿no? En cambio, un disco de ruptura, pues no creo que valga más de $150, digamos, ¿no? La plaquita, digamos, ¿no?
pero tiene que cambiarla cada vez que se rompa, digamos. Entonces, esto se utiliza para situaciones, no, a ver, en el proceso hay lugares donde cada vez la presión se va a querer disparar, entonces no es conveniente las válvulas. Si usted va a estar rompiendo discos cada rato y cambiando, se la va a pasar cambiando discos. Entonces el disco de ruptura es utilizado en situaciones donde no, es muy, ¿cómo se dice? Muy remota va a ser la posibilidad de que se incremente la presión por algún descuido del operador, algo, pero comúnmente no va a pasar. Entonces, sin embargo, en un tanque, por ejemplo, que de proceso, digamos, estamos procesando gas o líquidos a alta temperatura, lo conveniente sería tener válvulas, pues, ¿no? Si es que son gases, válvulas de seguridad, y si son líquidos, válvulas de alivio, ¿no? Pero hay la posibilidad que las temperaturas rápidamente puedan incrementar las presiones del sistema, entonces puede ser más seguido el problema de las presiones, entonces, del incremento de presión. Entonces, ahí es conveniente las válvulas, pues, ¿no? Pero los discos de ruptura se utilizan para líquidos, aquí como dice ustedes, para líquidos muy viscosos, aceites y otras cosas, digamos, petróleos pesados, donde se requiere una respuesta rápida. Y también tendríamos que decir, donde no es común que se incrementen las presiones, también va a ser por algún motivo que alguna vez se va a producir esto, entonces tenemos que el disco se va a romper para liberar presión, ¿no? Pero esa sería la función de liberación de presión de liberar presión. Pero el disco también se lo utiliza con otros fines. En este caso dice, se lo utiliza donde hay fluidos corrosivos, dice, ¿no? Antes de la válvula de seguridad o el de la válvula de alivio para protección de la misma. A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿No? A esto se refiere a lo que vamos a ver ahorita. Aquí tenemos, fíjense, esta es la válvula de seguridad, la que está acá arriba. Este es el recipiente a presión. Si esto se incrementa, pero si tiene un fluido corrosivo, si no hubiera este disco aquí, este es el disco de ruptura, esto de aquí, esta plaquita, el disco de ruptura que está sellando, no deja que el fluido aquí que hay en este recipiente choque con la válvula de seguridad, porque la válvula de seguridad puede dañarse con un fluido corrosivo y cuando venga la presión ahí, no va a aperturar la válvula de seguridad, se va a agripar o de repente, aunque hay que hacerle mantenimiento periódico, hay personas que las desarman cada vez, cierran los sistemas, todas esas cosas, tienen su sistema para limpieza, para poner los lubricantes, todas esas cosas, pero de todas maneras no podemos hacer que nuestras válvulas se dañen. Entonces, una válvula de seguridad es cara, ya les he dado más o menos, no es ese precio, digamos, pero está así en esa relación más o menos de costo, digamos. Entonces, no vamos a permitir que nuestra válvula de seguridad se dañe. Entonces, en esos casos, el disco de ruptura se coloca en esta línea de proceso, en este recipiente, antes, en esta tubería de aquí, se pone el receptáculo para el disco de ruptura, y en ese receptáculo recién se conecta la válvula de seguridad por encima. Entonces, aquí lo que está haciendo, la función que está cumpliendo el disco de ruptura, no es aliviar presiones. Se va a romper, es decir, pero no es para aliviar presiones, es solamente para proteger que el fluido corrosivo de aquí no llegue al mecanismo de la válvula y la válvula se permanezca, va a durar más así, sin entrar en contacto con él. Ahora, cuando se incremente la presión, por supuesto que no le vamos a poner cualquier disco de ruptura, tenemos que saber cuál es la resistencia máxima de este recipiente, entonces le ponemos un disco de ruptura que se rompa a la presión máxima para la cual está diseñado el recipiente. O sea, la presión máxima es la presión máxima de operación. Eso ya se lo ha visto en el tema, lo han expuesto sus compañeros, que es presión máxima de trabajo o presión máxima de operación. Entonces, no es la resistencia al tubo, es la presión para que el fabricante, de hecho, máximo van a trabajar con esta presión, ¿no? Porque el tubo todavía resiste más, digamos. Entonces, este disco se va a romper a una presión determinada porque cada placa tiene una resistencia. Entonces, de acuerdo a la resistencia que quiero ver, consigo una placa para esa resistencia, para presión máxima de trabajo y lo coloco aquí. Cuando la presión se incremente, si pasa por encima de la presión máxima de trabajo, el disco se rompe y recién opera la válvula de seguridad. Fíjense que en este caso el disco se va a romper, pero no es su función aliviar la presión. ¿Quién es el que va a trabajar principalmente ahí? La válvula, porque esta válvula se va a aperturar y cuando caiga la presión, esto sigue roto y la válvula se va a volver a cerrar cuando la presión del sistema caiga. Entonces ven ustedes que hay doble función del disco de ruptura. A eso me refiero yo. No sé si contesté también bien a su expectativa de la pregunta, digamos. ¿Ya? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Entonces, vamos a pasar al otro punto, sistemas cerrados de evacuación de fluido.
Ahí había, seguramente no puse algún comentario, pero ahí aquí dice, ¿qué son sistemas cerrados de evacuación de fluido? A ver, vamos a ir a repasar un poquito esa parte ya. Después todo esto está bien, válvulas presión vacío, sistemas de evacuación, los sistemas de evacuación, toda esta parte de aquí, sistemas para evacuación de alivio, se refiere no a cualquier sistema de evacuación. Estamos hablando de qué es lo que hacemos con los fluidos que salen de los alivios. ¿De cuál? De las válvulas de seguridad, o de las válvulas de alivio, o del disco de ruptura. ¿Qué vamos a hacer con eso, digamos? A eso se llama sistema de evacuación para alivio controlado. No se olviden que las válvulas de seguridad, las válvulas de alivio, los discos de ruptura y la presión vacío son alivios controlados, porque los podemos controlar. Nosotros somos los que ponemos ahí esos dispositivos, nosotros somos los que calibramos el dispositivo y, bueno, controlamos lo que pase con los fluidos que van a pasar por esos alivios, ¿no? Entonces, hay sistemas cerrados de evacuación. Entonces, hay dos, ¿no ves? Hay tuberías y colectores. Los sistemas cerrados, ¿qué son un sistema cerrado? Quiere decir que estos no van a botar, esa sería la definición, ¿no? ¿Qué son sistemas cerrados de evacuación? Son sistemas que van a recircular el fluido, o sea, recircular, o no van a permitir que entre con la atmósfera. A veces no siempre se la recircula, pero son sistemas que conducen los fluidos en un sistema cerrado, ya sea para recirculación, comúnmente para recirculación, no quiere decir que no entra en contacto con nada, ¿no? Es un sistema cerrado. Comúnmente de los alivios no lo vamos a botar a la atmósfera, no lo vamos a botar al suelo, entonces van a haber sistemas cerrados que reconducen esos fluidos que han sido expulsados de algún sistema para aliviar la presión, pero no a cualquier parte, sino al mismo sistema, ¿ya? Ese es un sistema cerrado de evacuación, ¿ya? Entonces, de repente no estaba eso en el texto, pero ya lo estamos poniendo ahí. Colectores, ¿no? Aquí vamos a hablar de los colectores. Ahí yo comenté algo. Estos no son colectores para evacuación de fluidos de alivio controlado de una planta. Revisar storage de gracia. Lo que pasa es que parece que ese partecito lo sacaron de internet y como que son otro tipo de colectores que no son precisamente de una planta. Son para otra situación, aunque tiene sentido lo que han puesto, pero no es exactamente lo que queremos nosotros. Estamos hablando de esto, volvemos a este sistema, no es otro sistema, porque han puesto otro sistema que no corresponde a lo que sale de los alivios controlados. Entonces tenemos que relacionar nuestros colectores vuelta de nuevo con los fluidos que salen de los alivios controlado. Entonces, tenemos tuberías, pues por alguna parte va a pasar ese fluido por una tubería, pero cuando son varios sistemas de alivio va a tener que haber un colector. ¿Qué es un colector? Es un sistema de válvulas que agarra de lo que viene del uno, de lo que viene del otro, lo que viene del otro, pero de estos sistemas de alivio. Entonces, me tienen que entender así. Por eso yo le puse aquí, estos no son sistemas para evacuación. A los colectores le puse los colectores. Estos no son colectores para evacuación de fluidos de alivio controlado de una planta, ¿no? Revisar storage de gracia, ¿no? Entonces yo, como siempre le digo que ese libro es el principal para nosotros, entonces ahí está, ¿no? Y ahí van a ver esto, de repente no de la misma forma, pero está, ¿no? Tuberías y colectores, ¿no? Entonces estamos hablando de los alivios controlados, ¿no? Entonces, dice aquí, cuando varios elementos de alivio descargan en un mismo colector, se debe comprobar que el tamaño del mismo cubre para todo y cada uno de ellos. Estamos hablando de que de varias líneas colectoras, de varias líneas de desfogue, de presión, digamos, van a salir fluidos, claro, y tienen que ser aparte los colectores. No pueden haber colectores que agarren de una parte líquido y de otra parte gas. Tienen que haber colectores para gas, colectores para líquido. ¿Cómo eso es lo que vamos a manejar el proceso? No va a haber sólido, pues, ¿no es? Pero en lo que han topado ahí han puesto hasta colectores de sólidos porque es otras cosas las que han puesto ahí, ¿no? Entonces, traten de relacionarlos con lo que son los alivios controlados. ¿Y qué tenemos en el proceso? Líquidos y gases, o vapores vamos a tener que fugan de las válvulas, ¿no ves? De las válvulas o de los discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo de alivio, ¿no ves? Entonces, hay que relacionarlo con eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, colectores, a ver, vamos a ver ahorita. Aquí tenemos varias líneas
que llegan a una línea más de mayor diámetro. Esto tiene que ser capaz de recibir de todo, el caudal que se va a generar aquí debe ser capaz de recibir de todas estas líneas lo que salen de los alivios. No pueden mezclarse líquidos y gases, tiene que haber colectores. Ese es un colector, porque aquí tiene una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, M líneas, digamos. Y eso van a una sola línea y de aquí va a ir a algún sistema. Si son gases, van a ir a la recirculación y si son... o también pueden ir a un quemador, puede ser que vayan a un quemador, a la destrucción, digamos, porque ya hemos visto más allá, han explicado sus compañeros, que hay antorchas, que hay un montón de cosas que pueden ser destruidos también. Si es que queremos destruirlo, lo vamos a destruir, lo que se colecciona de los distintos dispositivos, o si queremos también, dependiendo de la situación, lo vamos a recircular. Residuos peligrosos y contaminantes siempre se deben recircular. Y residuos que no sean peligrosos, pues de repente no es necesario, dependiendo de los volúmenes también, no es necesario recircularlos si los volúmenes son bajos. Pero si son los volúmenes significativos, pues no podemos echar a cualquier parte o destruirlos también, porque pueden ser útiles esos volúmenes, de repente sirven para algo, también se piensa en su reutilización. Eso lo vamos a ver despuésito también, ¿no? Entonces, pero estos son un sistema de colectores. Varias líneas vienen a una sola y de ahí se lo dirige a alguna parte, ya sea el proceso, recirculando a una parte del proceso, porque no lo vamos a botar, o podemos también destruirlo porque puede ir a una antorcha. Entonces, necesitamos, pero no va a ir a una antorcha por N líneas, pues no ves, tiene que ir ya en una sola línea. Entonces, este sistema de válvulas que conectan al sistema principal, único ya, de donde vienen de los diferentes colectores, de los diferentes dispositivos, se le llama esta sección con sus válvulas, porque podemos cerrar a las válvulas también, no dejar que vengan aquí, entonces se llama colector. Hay muchas formas, muchos modelos pueden encontrar de colectores dependiendo de su función. Aquí estamos hablando de sistemas de alivio. Entonces, descripción de un sistema de purga, dice con chimenea, ¿no? Entonces, creo que no lo he visto ahí. Dice, ¿qué componentes tiene un sistema de purga con chimenea? Digamos? Entonces, revisar storage de gracia. Otra vez le he puesto ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un sistema de purga con chimenea, qué características tiene. Entonces vamos a ir aquí. Hay alguien más quiere entrar, vamos a ver ahorita. Ya. Espera un momentito ya, por favor. Descripción del sistema de purga con chimenea. Ahí había una observación porque no estaba descrito el sistema. Hablaron un poquito, pero ahí le puse también qué componente tiene un sistema de purga con chimenea. Revisar storage de gracia, ¿no? Toda la clave de este tema está en storage de gracia, ¿no? Vamos a ver. Sistemas de evacuación, seguimos. Sistemas abiertos, eso lo han descrito bien. Chimeneas industriales, han hablado. Sistema con chimenea para vapores calientes, aquí está todo eso, creo que eso está bien. De chimenea, a ver, descripción del sistema de purga con chimenea, ¿no? ¿No? Esto es. ¿Qué tiene un sistema de purga? ¿Para qué sirve un sistema de purga con chimenea, digamos? Es para comúnmente purificar vapores, digamos, ¿no? Que salen de alguna parte del proceso. La chimenea lo que hace es comúnmente filtrar, evacuar fluido, y comúnmente también si nosotros tenemos de los dispositivos de alivio, pues los sistemas colectores van a ser colectados de esto y van a ir a este sistema. Entonces lo que había que ver es describir un poquito de esto. ¿Qué es lo principal que tiene un sistema de purga con chimenea? Primero, que como esto pueden ser gases y vapores, lo más común es enviar lo más limpio posible por la chimenea los gases. Entonces, lo que tenemos que hacer es que aquellos líquidos que sean arrastrados se separen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, digamos, no? Tenemos que tener un sistema de separación. Siempre que nosotros evacuamos gases o vapores, un sistema de separación. Entonces, un separador.
Un separador no es más que un equipo que entra el flujo a una cierta velocidad, aquí sigue una trayectoria, choca con unas placas aquí adentro, y por gravedad el líquido se condensa en la parte inferior y los gases se van por la parte, y vapores se van por la parte superior, directamente a la chimenea. Entonces ya estamos purificando y tratando de evitar que toda la masa estamos ya recolectando, de repente esos líquidos hasta pueden ser útiles, digamos, los que se recopilan aquí en el tanque, y se puede drenar con una bomba se puede drenar hacia algún recipiente donde, dependiendo de cuáles sean esos líquidos, podemos de repente utilizarlos porque pueden ser valiosos, o podemos hacer un tratamiento para echarlo al campo de repente, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tener un sistema de separación, por eso aquí dicen los componentes principales, mínimo tenemos que tener un separador vapor líquido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Los líquidos se van a condensar y ya en menor cantidad la masa que vamos a evacuar por la chimenea va a salir aquí con su filtro y todas esas cosas. A veces hay chimeneas que hacen lavado de los vapores y le traen algún componente más, ¿no? A los vapores para que salgan lo más puro posible a la atmósfera. Esto bota a la atmósfera, pues, ¿no? Las chimeneas siempre botan vapores o gases a la atmósfera, digamos. Entonces, lo más que no sean contaminantes, ¿no? Porque pueden haber filtros también por donde pase y absorban algunos productos peligrosos que puedan tener estos vapores, ¿no? Tenemos que pensar bien en eso. Entonces, el separador sería esto, la chimenea sería todo este equipo de aquí, que puede ser metálico, que puede ser de diferente construcción, en las chimeneas industriales a veces de hormigón, pero eso va del tipo de industria y el tipo de proceso que tengamos. En las plantas de procesos químicas y petroleras son metálicas. En la parte de proceso, digamos, la chimenea que tienen los ingenios son de hormigón, de ladrillo, ¿no? Entonces eso va a depender del tipo de proceso que tengamos, ¿no? Entonces, otro componente importante del sistema de purga con chimenea es la línea de agua. Esta línea de agua se inyecta por la parte, comúnmente por arriba, y es para que entre en contracorriente de los vapores que salen para arrastrar algunos componentes, digamos, con el agua, ¿no? Entonces esto también va a algún lugar y se recibe el agua en alguna parte, ¿no? Entonces hay una corriente de agua que se le coloca, eso va a depender del proceso, también una línea de agua. Y sus rociadores son esta partecita de aquí, ¿no? Esto de aquí, pulverizadores que hacen que la mayor parte del gas, porque si esto le mete a chorro, no va a hacer contacto con los vapores que están saliendo, los vapores tienen que salir por acá arriba, por la chimenea, y los rociadores tienen que cubrir exactamente por todo el área, puede ser 1, 2 o 3 rociadores que se coloquen aquí para poder hacer contacto con los vapores que están haciendo. Eso se llama lavado, también lavadores, ¿no? Entonces, los rociadores no hacen más que una purificación el lavado de los vapores que salen de la chimenea. Entonces, es importante saber que un sistema de chimenea mínimo tiene que tenerlo. Aquí se ven más componentes, ¿no? Pero mínimo tiene que tener esto. Entonces, eso es lo que no vi en un sistema de purga con chimenea. Ahí dice revisar storage. Ahí está todo, ¿no? Si pueden encontrar información en el libro que les he dado. Operaciones en circuito cerrado, dice, para vapores tóxicos o inflamables. Entonces, aquí que he puesto, ¿cómo es una operación en circuito cerrado? Creo que lo han puesto en otro lugar, una gráfica, vamos a ver ahorita. Lo he visto en otra parte también, esta gráfica. Reubíquenla así, es que no está ubicada correctamente. Esto es una chimenea industrial, ¿no? Para otro caso, digamos, ¿no? De ladrillo, esta es metálica, ¿no? Entonces hay diferentes, dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Unas son de mayor diámetro, otras de menor diámetro, dependiendo del tipo de proceso. Pero casi todas cumplen con esas especificaciones, ¿eh? El sistema de antorcha, creo que eso lo han descrito, no hay aquí nada que les he observado sobre el sistema de antorcha, pero es parecido al de chimenea, solamente que aquí tiene un quemador, ¿no? Aquí inmediatamente tiene un sensor y cuando detecta, esto es para gases combustibles, cuando viene por aquí el gas combustible, inmediatamente se activa una chispa y comienza a botar llama por aquí, ¿no? Entonces no deja que ningún fluido salga así en su forma natural, sino que entra en combustión
y se quema, ¿no? Entonces, es para no tener fluidos inflamables en el ambiente, ¿no? Cuando se quiere evacuar de los... Seguimos con los alivios controlados, ¿no? Esto está saliendo de alguna parte del proceso, ¿no? Los gases que están viniendo aquí también tienen que tener un separador, fíjense, para poder separar. Y entonces los gases más puros van a salir por aquí y los líquidos se pueden recuperar por este otro lado, ¿no? ¿No? Entonces, se le ayuda con un gas auxiliar para ayudar a que el quemado sea más exitoso con una corriente de gas auxiliar, se llama, ¿no? Piensen que ustedes que con este gas se asegura que haya una combustión completa de los vapores que están saliendo. Entonces, siempre va a haber una línea que va hasta arriba, hasta el quemador, que le ayuda a combustionar al gas ahí, ¿no? Pues hay gas auxiliar. Es parecido al otro, ¿no? Solamente que tienen diferente función. Aquí destruimos el material que está saliendo y en el otro lo filtramos, lo purificamos y lo llevamos al medio, ¿no? Entonces hay varios sistemas de eso. A ver, operaciones en circuito cerrado, ¿no? A eso, ¿no? ¿Qué es una operación en circuito cerrado? Es una operación donde no entramos con la atmósfera, ¿no? Entonces, comúnmente esto es para llenado, descarga y llenado del recipiente. O sea, cuando, por ejemplo, va al surtidor, por ejemplo, ¿no? Eso vamos a tener en el proceso lugares de carga y de descarga. Tenemos, ¿no ven? En el proceso, así como tenemos en el surtidor, tenemos un lugar de carga y descarga. Por ejemplo, viene el cisterna y mete una manguera al tanque del surtidor y está conectado el sistema del cisterna con el tanque del surtidor, digamos, ¿no? Lo que queremos hacer es que cuando vayan llenando, aquí podemos decir, ¿no? Es un sistema en circuito cerrado. Aquí, por ejemplo. Esto es el caso de un surtidor. Miren lo que pasa, vamos a analizar el tanque, no vamos a analizar el automóvil, pero el tanque. Aquí vemos un tanque del surtidor, está bajo tierra, comúnmente se lo coloca bajo tierra, es de hormigón, y viene el cisterna y descarga el combustible. Entonces, descarga por una manguera, esta es la manguera de descarga, en un costado, gasolina, digamos. Este tanque está casi vacío. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si ustedes no ponen una manguera desde la parte superior hasta la parte superior del tanque, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los vapores que estaban, porque va a estar lleno de vapor, está vacío de líquido, pero está lleno de vapor. ¿De qué? El vapor que ha evaporado la gasolina. Entonces, si usted comienza a llenar con esta manguera aquí, gasolina este tanque, o diésel, lo que usted quiera, o queroseno, no sé, el líquido va a ir subiendo de nivel y el vapor que estaba en el tanque no va a poder estar ahí y va a salir por uno de los canales y se va a ir a la atmósfera. Y ahí pasa un fumatérico por aquí y hace volar toda la estación de servicio porque son vapores inflamables. Va a salir en cantidad porque este tanque es inmenso, porque tenemos los volúmenes son grandes. Lo que se cae. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es se cierra esta escotilla, se pone una manguera y alrededor se lo sella esto, y mientras usted va llenando, los vapores van entrando a la parte que se está vaciando del cisterna y usted cierra la escotilla del cisterna y se va y los vapores ya quedan aquí. Y todo el tiempo se llama operación en circuito cerrado porque en ningún momento entra en contacto con la atmósfera los vapores. Entonces, es muy común para carga y descarga de cualquier lugar donde usted haga carga a un recipiente y llena, carga, descarga, ¿no ve? Entonces, el recipiente que se está cargando tiene siempre un lugar para colocar su manguera por seguridad. Esto está normado por las normas. Entonces, así que no puede usted evitar hacer estas operaciones en circuito cerrado. ¿Para qué? Para recogida de vapores. No va a volver el líquido aquí, no debe estar largando el líquido usted y los vapores es lo que va a recoger. Entonces, eso se van a ir a algún recipiente, van a volver, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo es una operación en circuito cerrado. Esta figurita lo he visto, pero no lo he visto en esa parte. De repente, si ustedes lo han puesto en otra parte, es donde corresponde en esta parte con su explicación, digamos, que tiene, ¿no? ¿Qué es una operación? Ahí está, ¿no? ¿Qué son las balsas? Ahí hay una confusión aquí en los sistemas de recogida ya, ¿no? Porque aquí balsa, fosa, bandeja, cubeto, son
dispositivos, sistemas de recogida, es para recoger lo que viene de algún lugar. No siempre de los alivios, ¿no? Porque los alivios ustedes han visto que son más, de los alivios controlados van a la chimenea, a la antorcha o a algún lugar, ¿no? Pero a veces de algún sistema hay derrame o de algún sistema de purga, va a caer a alguna parte, debe ser conducido a algún lugar también, al lugar donde va a ser conducido estos fluidos, que comúnmente es un recipiente o una fosa, se llaman sistemas para recogida de derrame, ¿no? Entonces se derrama el fluido por abrir una válvula, por de repente falla de una válvula, y ustedes van a ver en el proceso que hay diferentes canales, digamos, ¿no? Abiertos, otros cerrados, esos conducen los derrames, pero lo van a llevar a algún lugar porque tienen que acumularse en algún lugar para de repente hacerle tratamiento o para de ahí volverlos a recoger y llevarlo a otra parte, de repente, ¿no? Se llaman sistemas de recogida. Entonces eso vamos a ver aquí, que sobre inertización he hablado bien también, no hay ningún problema. Ha hablado de qué gases se utiliza para inertizar. ¿Qué es inertizar? Volver a un ambiente explosivo en un ambiente no explosivo. En esta parte de planta a eso se refiere, no es a otra cosa. Entonces, no voy a entrar mucho en lazos de control. Aquí, por ejemplo, anillos o lazos de control, pero de todas maneras, si es que tienen duda, son instrumentos con alta tecnología, los anillos. ¿Qué es un anillo? Un anillo, cuando hablamos de proteger mediante instrumentación, hablamos de la importancia que tienen ellos es de controlar variables, regular variables. ¿Qué pasa? Que si la temperatura aumenta, si la presión aumenta, si el caudal aumenta, puede haber desastres en una planta si es que no se controlan esas variables. Entonces, para eso necesitamos instrumentación. Entonces, tecnología. Entonces, entre lo más importante que tenemos aquí son los anillos o lazos de control. Un anillo o lazo de control, algunas veces son anillo de control, otras veces lo van a encontrar como lazo de control. Son sistemas que miden una variable, tienen sensores y controlan las variables. ¿A qué se refiere eso, por ejemplo? De que, por ejemplo, si usted tiene un tanque y maneja un producto peligroso, debe tener un sensor que mida el nivel del tanque. Si usted no puede medir y no puede regular y descargar, ¿qué pasa si el nivel está subiendo mucho? Tendría que ese sistema activar otro sistema para aperturar una válvula y descargar parte del volumen para que no rebalse el tanque, porque es un producto peligroso. Entonces estamos hablando de un anillo que se autorregula, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que hacen los anillos o lazos de control, ¿no? Regular, medir una variable, regularla y de repente accionar mecanismos adicionales que nos puedan regular lo que está pasando en el proceso, ¿no? De tal manera que no pase nada grave en el proceso, no se dispare algo, digamos, ¿no? Entonces, esto lo han puesto, es bueno que lean Stoll de Gracia un poquito para entenderlo más, lo tienen esta figura ya, pero en síntesis es eso lo que se hace, ¿no? Redundante, ¿qué significa, digamos? A ver, redundante. Hay lugares donde el riesgo es muy altísimo. ¿Qué pasa si falla un lazo de control? Usted está midiendo, digamos, el nivel de un líquido en un tanque. Si el nivel de líquido pasa, de repente se va a escapar a otra y va a producir una reacción violenta con otra parte. Entonces, ¿usted cómo puede asegurarse de que ese lazo de control está regulando el nivel de fluido? No deja que pase de un determinado. ¿Qué pasa si ese lazo de control, ese dispositivo que mide, que detecta, que tiene un sensor de la variable que está midiendo, del nivel del fluido, falla? ¿Qué tal si falla? Han habido accidentes graves en plantas, se ha incendiado toda una planta por nada más de que un anillo de control o lazo de control falló. ¿Qué quiere decir? Que el operador nunca se dio cuenta porque a veces tiene un tablero ahí que le avisa hasta con una alarma que algo se ha pasado de su límite. ¿Por qué? Porque el anillo no está funcionando y está diciendo que todo está bien. Y el tablero no aparece ninguna señal, ni un poquito rojo que se alumbra para ahí para avisarnos del peligro que está surgiendo. Entonces, eso va a pasar cuando tenga un solo lazo de control o un sistema. Pero, entonces, ¿cómo se asegura en los lugares más riesgosos, donde hay mucho peligro, donde es crítico, digamos, el control de las variables? Poner 2 lazos de control, o 3, comúnmente por lo menos 2. Entonces, cuando se colocan 2 lazos de control, se llaman redundantes. Están midiendo lo mismo de diferentes formas. Si el uno falla, el otro ya no falla, ¿me entienden? ¿No? Vamos a suponer que un tanque
A ver, vamos a poner, yo le hago un dibujito, tengo aquí para que se entienda esto, que es un anillo redundante. A ver, vamos a ver, lo más sencillito que voy a hacer. En la parte, voy a emplear un ejemplo de la parte. Voy a salir de aquí y me voy a entrar a mi pizarrita. Vamos a suponer aquí este tanque. Y tiene un producto peligroso este tanque. Yo puedo poner aquí un sistema de control de nivel en este tanque. ¿Qué pongo aquí? Un flotador, ¿no? Aquí pongo un elemento, una pelotita. Este es el nivel de fluido. Pero aquí no voy a hablar de un fluido peligroso, de un fluido normal, ¿no? Pero imagínense si es un fluido explosivo, lo que sea, ¿no? Ahí funciona mejor esto. Pero aquí ustedes ponen una pelotita con aire. Y esto recorre un elemento por aquí, desde el fondo hacia arriba, y cuando el nivel vaya subiendo, la pelotita va subiendo también, y aquí nos da una escala, va a tener un visor que nos va a decir en dónde está el nivel, ¿no? La pelotita va a tener algo que nos indique dónde está el nivel de fluido. Entonces yo puedo controlar esto mecánicamente. Vamos a suponer, esto es mecánicamente. Pero ¿qué pasa si se atasca la pelotita aquí? Me va a indicar que el fluido sigue aquí abajo. Y el ruido ya ha subido aquí arriba, pero la pelotita se trancó ahí porque se enganchó en algo y no funciona. Entonces usted tiene que tener doble control. A eso se llama redundancia o anillos de controles redundantes. Entonces usted pone aquí un aparatito que emita lo que se llama un medidor óptico. O medidor sónico, digamos. ¿Qué hace este medidor sónico? Emite y recibe, digamos, las ondas rebotan aquí y lo vuelve a recibir y esto nos da una altura. Todo el tiempo es eléctrico, electrónico, emite una señal y la señal choca contra el líquido y rebota. Y todo el tiempo se lo convierte en altura, ¿no? Esta es la altura lo que está. Todo esto lo convierte en una onda que viaja, ya se sabe a qué velocidad viaja. Entonces, esto mide el nivel también, pero de otra forma, no de esta forma. Entonces agarra esto y comienza a enviar, todo el tiempo está enviando ondas aquí, y las ondas como chocan, rebotan y vuelven aquí. Entonces eso se convierte en H. Entonces, todo el tiempo le está avisando en un tablero cuál es la altura del líquido, cuál es la altura del líquido. Entonces, fíjense, si esto falló, esto no va a coincidir con esto. Entonces ya usted sabe, se va a activar algo para decir que no hay correspondencia, pero es difícil que fallen los dos al mismo tiempo, pues, ¿no ves? Entonces, cuando usted se dé cuenta, esto está fallando, entonces para el sistema, verifica los sensores, qué es lo que está fallando, lo arregla o lo hace el mantenimiento y a los otros vueltas los dos están funcionando a tiempo y los dos le van a dar lo mismo, pues tienen que darle lo mismo, ¿no? Eso es importante en sistemas críticos, a eso se les llama sistemas o anillo de control. Claro que aquí estoy viendo de una cosa muy sencilla que no corresponde al proceso. No se olvide que allá va a medir presión, temperatura, también puede ser nivel, ¿no? Caudales, y son sistemas más sofisticados que miden una variable y van a regular que también esto se mantenga de repente en un nivel, porque tiene que tener, esto va a estar conectado a un sistema de descarga de repente, ¿no? Que cuando esto suba mucho, inmediatamente esto se autorregule y habrá una válvula aquí, señala acá abajo, y si la altura es crítica, abre una válvula aquí y se descarga una parte a otro recipiente para que no sufra daño el recipiente y la seguridad aumente en la planta, ¿no? Eso ya es lo que se ve, y eso lo van a ver en Storz gracias a las diferentes figuras. Aquí solamente aquí hay una, por aquí hay unita, a ver, vamos a ver. Redundante sería aquí, ¿no? Protección y redundancia, ¿no? Aquí tenemos midiendo el nivel. Aquí se está midiendo el nivel de un tanque. Pero aquí tenemos un sistema LCRC, significa un modo de medir la variable mediante instrumentación, y aquí otro tipo de medición mediante otro sistema. Están midiendo lo mismo, pero de diferente forma y no en el mismo lugar. Por tanto, si falla, va a seguir funcionando y le va a avisar si hay un problema crítico. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿pero dónde se va a colocar? Un anillo de control sería uno solito aquí, pero un anillo redundante sería poner dos. ¿Entienden, no? Entonces,
En sistemas críticos deben haber por lo menos 2 formas de medir las variables para que si un instrumento falla, el otro no falle. Porque si falla el instrumento, en una planta ocurrió que había que medir el nivel de una columna donde se había condensado y había un un registrador que registraba todo el tiempo el nivel y controlaba el nivel. El controlador regulaba el nivel y cuando ya llegaba el líquido a una parte, activaba una válvula y descargaba y otra vez el nivel se venía aquí abajo y comenzaba a llenar hasta que llegaba a un punto crítico y lo descargaba y lo llevaba a otra parte. ¿Qué pasó? Funcionó mal el sistema y todas las personas que estaban mirando el tablero veían que todo estaba bien cuando de aquí había estado ya rebalsando un líquido inflamable muy, muy volátil, más volátil que la gasolina, y un camión pasó por ahí, como los camiones tienen escape, todo eso, se produjo el desastre, voló toda la planta. O sea, porque ya el líquido se había desparramado en un gran área de la planta, y imagínense que era altamente explosivo ese líquido, voló toda la planta, ¿no? Y murieron muchísimas personas y muchos heridos, ¿no? Y se viene reacción en cadena también, ¿no? Porque ya comienzan a haber tanques, otro, explota unos recipientes, involucran a otros y el incendio se comienza a propagar y las explosiones por todos lados. Imagínense lo que pasa por no tener un sistema redundante, digamos, ¿no? Que no se debe medir en esos sistemas críticos con una forma de medición y regulación, sino que tiene que haber 2 sistemas que midan esas variables, pero de diferentes formas, que no dependan, que sean independientes, porque si depende de si falla, te va a fallar. Entonces, no nos sirve un anillo redundante que dependa de uno del otro. Tienen que ser independientes, midiendo los parámetros que necesitamos medir, pero independientemente. Entonces, a eso se le llama protección mediante de redundancia, ¿no? Redundancia o anillos redundantes cuando se coloca 2, digamos. A ver qué era lo que íbamos a ver aquí. Era balsa, ¿no? Me detuve un poquito para de repente, como esto parece chino, digamos, esta partecita, lo de los anillos de control, un poquito detenerme un poquito para explicarle en forma conceptual, no en detalle, lo que son los anillos de control o los anillos redundantes. Entonces, esto de parada de emergencia también está muy bien. Hay unos que son más flojitos que otros, ¿no? He visto que algunos no han arreglado ni el formato al copiar, digamos, ¿no? Y deben mejorar los formatos, no lo copien tal como lo copian de internet, porque a veces los párrafos quedan cortados. Hay que acomodarlo, ¿no? Entonces, pero hay partes que están excelente el trabajo, pero también algunos parece que flojean un poquito. Entonces, aquí en protección pasiva hay muchas cosas que ver, ¿no? La distancia, han explicado contención de derrame, ¿no? Aquí hablamos de derrame. ¿Qué vamos a hacer con los derrames? Y aquí están las protecciones pasivas también. Todo lo que es para contener derrame y todo eso son protecciones pasivas. ¿Qué es una protección pasiva? Es aquella que no se activa ni automáticamente ni manualmente. En otras palabras, son parte del diseño del proyecto y de la construcción del proyecto porque se quedan para siempre. Tenemos cubetos y bandejas, no es lo mismo, ya eso lo han explicado sus compañeros, pero hay una parte que mezclan, aquí que dice, a ver, hay una parte, parece que repetida, toda esta parte dice, corresponde a cubetos y bandejas, no a balsas. Donde han puesto balsas, han vuelto a repetir cubetos y bandejas. Cuidado, no es lo mismo balsas que cubetos y bandejas, y no hay que mezclarlo. Aquí mismo ustedes en una parte lo han puesto bien, digamos, ¿no? Las bandejas son para para recibir volúmenes menores a 1000 litros, digamos. Tiene que colocarlos debajo del recipiente. Cuando usted no debe permitir que fugue ningún producto químico ni de ningún tipo hacia el suelo, digamos, ¿no? No. Entonces, siempre que ponga un recipiente, usted debe colocarlo dentro de una bandeja. Siempre y cuando el recipiente no tenga la capacidad de más de 1000 litros, digamos. Entonces, le coloca una bandeja. Entonces, una bandeja es un elemento cúbico, porque recibe, ahí adentro va a poner otro recipiente, ya sea cilíndrico, no sé, digamos, la forma que usted quiera, pero que va a recibir lo que se derrame de un recipiente que contiene algún líquido.
entonces se lo pone debajo del recipiente que contiene el líquido. Pero esa capacidad no debe pasar de más de 1000 litros. Su capacidad es 10% del volumen total del recipiente, ¿no? Entonces vamos a tener que no ser muy grande, ¿no? Es para casos de derrames eventuales, hermano. Los cubetos son un poquito más grandes, van a capacidades para mayores de 1000 litros, ¿no? Para volúmenes mayores a 1000 litros. Se colocan cubetos, ¿no? Estos ya pueden ser de diferente material. Los anteriores pueden ser de plástico o de metal. Estos ya pueden ser de plástico, de metal o también pueden ser de lo más grandecito, al menos en la parte externa. Si usted va a poner un cubeto en la parte externa, debe ser de arcilla o de hormigón, depende del dinero que tenga usted o también puede tener otros materiales, digamos, ¿no? Pero tiene que ser impermeabilizado, si es al aire libre, ¿no? No debe colocar un cubeto porque a veces van a derramar sustancias peligrosas ahí, entonces no debe contaminar el suelo, entonces tiene que ser recubierto por algo, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Los cubetos, ¿no? La capacidad de esto debe ser del 100% del recipiente que están protegiendo. Entonces, si tiene un tanque usted de 3.000 litros, de 4.000 litros, entonces el cubeto debe ser también para esa capacidad de 4.000 litros, entonces al 100%, porque ya usted son volúmenes grandes y debe prever que todo se quede en el recipiente, ¿no? Aquí tenemos las bandejas. Esta es una bandeja. Esta bandeja debe tener capacidad del 10% de todo esto. O sea, si esto tiene 200 litros, 200 litros, 200 litros, aquí hay 800 litros. Entonces esta bandeja debe tener capacidad mínima para el 10% de los 800. Entonces, ¿cuántos serán esos? 80 litros debería tener capacidad. Esto es una bandeja. Esta es otra bandeja. Aquí tenemos 2 turriles, ¿no? La capacidad de esto debe ser el 10% de estos 2 turriles. Aquí tenemos otro tipo, esta bandeja de aquí, de plástico, debe tener capacidad para retener el 10% de los recipientes que está protegiendo. Aquí tenemos otra, es otra bandeja metálica, también el 10%, aquí puede caber más recipientes, entonces, pero también no son grandes, no deben tener mucha capacidad esto, porque son recipientes menores a 1000 litros los que van a estar adentro. Entonces, eso es importante. Aquí esto es cubeto. Cuando ya esté amanecer, ya es un tanque ya, no hay que confundir con bandeja ni con fosa. El cubeto es un elemento de gran tamaño. Aquí estos se tienen en áreas de almacenamiento de hidrocarburos o de otros productos peligrosos. Estos tanques ya son inmensos, tienen miles de litros, digamos, cada tanque. Entonces, este es un solo cubeto. Estos tienen que tener la capacidad de retener todo el volumen que pueda derramarse en esta zona. Son grandes. Comúnmente estos están hechos de arcilla, de una capa de arcilla. Se le puede poner también, antes de poner la arcilla, se le puede poner una capa de geomembrana para que no haya contaminación. Estos son cubetos. En este caso, estos son cubetos para almacenamiento de hidrocarburos. Tienen todo un sistema hasta para drenaje, tiene a través de los cubetos, ¿no? Si hay un derrame, tenemos que captar esos derrames por alguna parte y llevarlo a otra parte, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Balsa no tienen nada que ver con cubetos, son al aire libre y la fosa. Estos también son al aire libre, pero aquí se colocan tanques de almacenamiento dentro de los cubetos. Existen tanques inmensos de almacenamiento en los cubetos. Las fosas no llevan nada, solamente para lo que va a venir de alguna parte y va a inundar esta fosa porque no quiere que pase a otra parte. Se hacen fosas para hacer el tratamiento hasta las aguas de lluvia que llegan con algunos compuestos químicos, digamos. Entonces, son contenedores estancos para colectar derrames, ¿no?, de otros contenedores. Entonces, aquí si hay un derrame de otra parte, va a ser conducido de repente de este cubeto, de repente sea conveniente conducirlo a una balsa. Ahí va a ser contenido todo lo derramado. No se va a quedar aquí. No se olvide que aquí vamos a hacer reparaciones, por algo ha pasado un accidente aquí, el tanque colapsó, entonces hay que arreglar. ¿Qué vamos a hacer con esto inundado de un producto peligroso? Tenemos que drenar esto a una balsa.
¿no? Entonces, ahí va a ir esto, ¿no? Por eso dice, son contenedores que estancos para colectar derrames de otros contenedores. ¿Cuál contenedores? De los cubetos, pues, ¿no? Entonces, de ahí puede haber lodo, todo puede ir allá, pues, ¿no? Entonces, estas comúnmente son abiertas, ¿no? Pero pueden haber cerradas o semiabiertas. Eso va a depender de los productos. En Sagua Park, la fosa que tiene esa laguna, algunas son cubiertas con geomembrana, entonces se pueden cubrir también con geomembrana, digamos, ¿no? Pero eso es otra cosa, no es parte del proceso, ¿no? Pero también son fosas, que le llamamos lagunas nosotros, ¿no? Pero de oxidación. Pero son fosas, porque están hechos de tierra, comento, ¿no? Y se los recubre con geomembrana, eso es lo que se hace, digamos, ¿no? Entonces usted tiene que tener gran capacidad, ¿no? Para recibir de diferentes derrames, por ejemplo, son grandes, aquí vamos a ver. Aquí tenemos 2 fosas, esta está recubierta con geomembrana. Esto es para recoger de otro, hasta agua de lluvia queda aquí, pues, ¿no? Pero tienen que ser capaces de contener los derrames que hay, o la conducción de derrames de otros lugares, de los cubetos, pueden venir aquí mientras se arregla el sistema eléctrico, ¿no? Y de aquí se lo puede hacer tratamiento o simplemente se lo recoge con máquinas, con bombas y se lo puede llevar a otro lado también, ¿no? Entonces hay que corregir esa partecita donde están mezcladas, por eso toda esta parte corresponde a cubetos y bandejas y no a balsa, dice, ¿no? Lo está mezclando ahí, ¿no? Revisar esto, gracias. Creo que todo esto no está bien completo, tampoco estas fotitos, digamos, que estas fotos son de un campo petrolero porque se hacen fosas cerca de las plantas de procesos, por ejemplo, se hacen, por algún caso, las normas dicen que deben construir fosas con ciertas características, dependiendo de los fluidos que van a recibir, entonces se hacen, ¿no? Entonces, están cerca de las plantas, ¿no? Entonces, estas son fotografías donde se ven estas fosas. Aquí vemos los drenajes que también llevan a las fosas o balsas, es lo mismo, ya solamente que una balsa es más bonita, digamos, de hormigón, digamos, ¿no? Pero así son grandes igual, ¿no? Donde igual son para sistemas de recogida de derrame, ¿no ven? Entonces, una fosa es un pozo, nomás como ven ustedes aquí, ¿no? Eso es una fosa. Es rústica, ¿no? Y para que no contamine se lo forra con geomembrana nada más, ¿no ve? Y aquí se contiene, no tiene que filtrar y contaminar el suelo. Entonces, esa es una fosa. Y cuando se habla de balsa ya es algo más trabajado, quiere decir que esto es, son fluidos de repente que van a ser todo el tiempo recolectados, no sé qué cosa, es más continuo el derrame, entonces necesitan algo de mayor construcción, de que sea más fácilmente, de repente hacer el mantenimiento, todas esas cosas, porque es común que aquí vengan a parar muchas cosas. Entonces hay esa diferencia entre una balsa y una fosa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Ya después, lo demás está bien. No hay más observaciones en este tema, jóvenes. Esa partecita era, acomoden esa última partecita sobre balsa. De repente tienen que cambiar lo que ya han repetido a otra parte, porque están repitiendo también esa parte de balsa. Otra vez vuelven a hablar de cubetos y bandejas, creo que no corresponde esa parte, sino hablar de balsa nomás y de fosas, digamos, ¿no? Entonces, con eso ya está el tema repasado y lo estoy aclarando. Ya está también con las observaciones el tema en PDF, lo he subido a la plataforma virtual y esta noche voy a preparar para el control de lectura para mañana sábado, ¿no? Entonces ahorita le tocaría al grupo, si es que hay alguien que va a exponer ahorita, de una vez aprovechemos ese tiempo para ver si es que había una persona que le asignó un tema, ha sido un tema corto, pero no sé si está listo para desarrollar su temática, así que lo escucho, digamos, ¿no? No recuerdo su nombre, pero no está por ahí, creo, ¿no? Pero a ver, pero si está en el curso me está escuchando, pues, ¿no? Tenía que reunirse con otra persona para hacer un grupo, pero al último, el día del examen me pidió, ¿no? Así que yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle algo para que haga, ¿no? Pero, bueno, veremos, pues, ¿no? No sé si está aquí para que pueda presentar de una vez lo que tiene rapidito, ¿no? No es un tema largo, es corto, pero la cosa es que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, nadie se manifiesta. Jóvenes, me estaban hablando ustedes
cambio de fecha del examen. Yo le diría lo siguiente, aquí habíamos planificado para el día martes el examen, martes 31, ¿no? Y usted dice que es muy cerquita, son 6 más 5, 11, son 5 temas que van a estudiar, y claro, creo que hemos ido rápido en esta última parte también. Yo lo que le propongo es lo siguiente, no se puede ir más allá, solamente tenemos la próxima semana y para mí va a ser una maratón, porque de todo mi grupo estoy tomando esta semana que viene, y se están amontonando, digamos. Yo les propongo, yo he entendido que, ya, muy cerquita estaba ya el 31, entonces no podemos ir más del jueves. Yo le tomaría el jueves al mediodía el examen. Y sería lo último que puedo yo recorrer del martes al jueves sería, al mediodía. Yo siempre le he tomado a ustedes al mediodía porque al aire libre le tomo, ¿no ven? Porque son hartos ustedes, ¿no ven? Entonces, yo propongo que lo tomemos el jueves al mediodía. Así que, ¿qué dicen ustedes, digamos? Bueno, yo estoy entendiendo su inquietud, de varios pusieron ahí, estamos ya casi fuera de fecha, ya las actas han salido el día lunes, ya están pasando nota los profesores, este lunes han salido las actas, y prácticamente nosotros tenemos que pasar nota hasta hoy día, digamos, ¿no? Pero yo me estoy yendo hasta la próxima semana, digamos, ¿no? Entonces, para tomar mis exámenes, pero lo máximo que yo podría recorrer es del día miércoles al día jueves. Entonces, así quedamos, yo les comunico, ya ni para negociar allá, así que no les voy a preguntar, va a ser el día jueves, ¿ya? Voy a entender, pero son 2 días más que pueda haber. Mañana hagamos el control de lectura y voy a evaluar sus notas también, cómo están, para comunicarles, para ver cómo pueden, digamos, de repente, qué podemos hacer de repente en alguna forma, los que están mejor, digamos, para ver que ya, de repente, no sé, digamos, ver cómo podemos hacer para evaluarlos, digamos, de tal manera de que cumplan ciertos mínimos de requisitos para que puedan ser promovidos, pues, ¿no? O sea, con eso no quiere decir que, les tengo que poner notas, no, digamos, siempre tengo que ver que ustedes estén por lo menos con lo mínimo, digamos, para poder aprobar, pues, ¿no? Porque al final el sentido es de que ustedes se capaciten, ¿no? Ese es el objetivo, no es más que eso, capacitación y capacitación. Entonces, ya yo le propondré algo después del control de lectura para que nos basemos en alguna metodología para el día. Ya les comunicaré la metodología que vamos a seguir el día jueves, ya no, en el examen, ¿no? Entonces ya yo les diría, bueno, a los mejores los voy a premiar, no sé, alguna cosa, y bueno, ya veremos también cómo podemos ayudar. Pero siempre yendo después pues, ¿no? Porque los mejores tienen que salir beneficiados aquí, ¿no? Y el que no se preocupe, pues, ¿cómo va a salir beneficiado, no? Entonces, eso es el criterio que yo tengo, ¿no? Entonces, lo dejamos para el jueves el examen, lo que estaba programado para el miércoles, para el jueves, y estudien nomás, porque nomás nos queda, ¿no? Es eso lo que tenemos que hacer. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. A ver. No, ingeniero. Está todo claro. Gracias por estudiar, sí. Listo, que estén bien, cuídense. Y ya nos estamos viendo, nos estamos comunicando, está bien. Ya no se olviden mañana el control de lectura, ¿ya? Ya, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.